Hola, hola, soy Cris de Mans Artesans y hoy te traigo este tutorial con la colección El Camino de Santiago, que es preciosísima. Además, Nuria también tiene proyecto con ella y bueno, os va a encantar seguro. Pero quería hacer una versión distinta, inspirándome un poquito en una de las ilustraciones de la colección, que ahora os enseñaré. Os muestro un poquito la colección para que veáis lo bonita que es, las ilustraciones tan chulas que tiene, y además son unos colores muy neutros que, bueno, destacan sobre todo el azul, el beige y el verde. Son preciosísimas y hay un montón de papeles que, aunque no quieras hacerlo del Camino de Santiago, puedes aprovechar para cualquier otra colección. Esa es la ilustración que os decía y esa es la mochila que me inspiró, ¿no? Es como muy representativa del camino. Al final todos los caminantes tienen que llevar su mochilita con las cosas indispensables y con su ropa o con lo que necesiten, y me parecía muy representativo del camino, ¿no? Una mochila con su concha o con sus zapatillas colgadas que, bueno, es muy, muy nuestro o muy vuestro de los caminantes. Aquí veis también un montón de recortables que traen las hojas de die cuts, que los vamos a utilizar luego en el interior, ya veréis. Y he seleccionado esos dos rollitos, los míos son de Tessuti, pero os vale el que queráis, en tonos azules. Ese que es más finito, que es como un papel tepper o un papel de encuadernar, tiene tonos en doradito, así como, bueno, que combinan muy bien con el beige y con los cremitas que trae la colección, y un azul perlado, un poquito más intenso para hacer lo que son las correas, las cintas de la mochila. Bueno, empezamos a cortar dos cartones de 22 x 18, un lomito de 7 x 22 y luego vamos a hacer los distintos adornitos de la parte superior de la mochila, que ahí tenéis, son súper fáciles porque simplemente con rectángulos de cartulina y vamos a redondear un poquito las esquinas. El que va en la parte de arriba mide 9 x 18 y he redondeado con la corner chomper las dos esquinas inferiores. Luego el bolsillito mide 15 x 8,5 y también he redondeado las dos esquinas inferiores, porque en la parte de arriba lleva lo que es la cremallera, ¿vale? 15 x 3 centímetros el bolsillito de la cremallera y un cuadradito, un rectángulo, mejor dicho, de 2,5 x 7, que es como la etiquetita que tiene la mochila en la ilustración. ¿Veis, no? Que más o menos, pues es una cosa aproximada a la de la ilustración. Nos faltaría luego hacer las correas, los cierres de la parte de arriba de la mochila y darle un toque con esos dos colores que tengo ahí, el más oscurito, el azul más oscurito y el azul más claro, para hacer pues eso, una representación un poco de la misma ilustración. Voy a cubrir portada y contraportada con el papel o la tela de encuadernar, y también los dos bolsillitos, ¿vale? Y los demás elementos, el lomo, el rectangulito de 3 centímetros y el rectangulito pequeño, los he cubierto con la ecopiel azul, ¿vale? Evidentemente de esto podéis hacer millones de combinaciones, no tiene que ser ni con ecopiel, puede ser incluso con papel. Veis que ahí a las esquinas lo que he hecho ha sido cortar piquitos para poder meter el papel y hacer la curvita bien. Además, bueno, en el caso de la ecopiel, incluso si, o antelina, tirando un poquito no necesitáis hacer ni picos, pero en este caso, como el papel, este rollito era como papel de encuadernar, sí que necesité hacer los picos. Bueno, una vez que tenemos todo esto cubierto, vamos a unir portada y contraportada. Y en este caso, veis que al lomo le he dejado las dos pestañitas y en vez de pegar directamente, o sea, sin dejar espacio, voy a dejar una pequeña separación. Yo he utilizado esta galga que me mandó Sonia de Sueños Scraperos, que es la pequeñita, la de medio centímetro, pero si queréis que se vea un poquito más, podéis utilizar incluso, o dejar, si no tenéis galga, dejar más espacio, ¿vale? Mi idea con esto es que se vea un poquito de lo que es el lomo en la parte de delante y en la parte de atrás, que no se vea solamente ese azul del lomo en lo que es la zona del lomo, ¿vale? Sino que cuando nosotros vemos el álbum por la parte de delante, también veamos esa franjita azul que une el lomo, ¿veis, no? Ahí. Yo no le he dejado mucho, como os digo, pero podéis incluso dejarle más. Queda súper bonito cuando lo hacemos así, ¿veis, no? Incluso la de 1 centímetro o 1,5 se ve un poquito más de azul y queda precioso. También podéis unirlo directamente sin dejar margen, ¿vale? Ahora, vamos a hacer el cierre, porque lo tenemos que ocultar antes de colocar el resto de elementos. Entonces, vamos a cortar un trozo de cartulina de 6 x 21, perdonad que escribí 20 y luego me di cuenta que eran 21, o sea, el A4 en la parte corta, pues he cortado una tira de 6 centímetros.
y la vamos a encuadernar. Esto es para darle un poquito de forma al cierre, a la ecopiel, porque si no le meto nada por dentro, la ecopiel queda como muy blandita y se va. Entonces, para darle un poco de forma y de sostén, pues voy a encuadernar este trocito de cartulina directamente con la ecopiel. Primero los lados largos y luego los lados cortos. Metemos las pestañitas, veis que le he dejado pestañitas muy cortitas, de 1 centímetro son suficientes. Y una vez que tengo todo cubierto, voy a cortar otro trocito de ecopiel de, en vez de 6 por 20, un par de milímetros menos, ¿vale? 5,8 por 19,8 o con 7. Es decir, que me quede un pelín más pequeño que la pieza grande, para que luego no se me vean los bordes. Yo lo voy a pegar directamente. Si tenéis máquina de coser, queda precioso cosido, pero para las que no tenéis máquina y lo queráis hacer como yo lo voy a dejar sin coser para que veáis que se puede quedar perfectamente. Es verdad que con el cosido queda muy bonito y además os aseguráis de que no os haga onditas y que no se os despegue la tela. Pero bueno, veis que perfectamente se puede hacer pegado. Es muy importante que en los bordes, sobre todo en los bordes largos, le echéis bien de pegamento, bueno, bien, no exceso, pero que tenga pegamento por todo para que se quede bien pegado y que luego al hacer el cierre, la curvita, no se nos vaya despegando y haciendo bolsas. Vamos a cortar otras 2 tiras de 16 por 2 centímetros y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el cierre. Vamos a pegarla sobre la ecopiel, a cortarle las pestañitas y a cubrirla. Y luego por la parte de atrás le vamos a poner una tira, ¿vale? Es exactamente lo que acabamos de hacer, pero con estas tiras que son un poco más chiquititas. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar el cierre, ¿vale? Para poder colocar el cierre y saber dónde lo voy a poner, esa es la parte de arriba, no me hagáis caso de momento que no vamos a hacer nada con eso. Voy a coger esa pieza, la pequeña que es el bolsillo, y la voy a colocar más o menos en el sitio que yo quiero que vaya, ¿vale? Y vamos a darle una especie de 3D. Yo le voy a colocar solamente un cartón de altura para que no quede demasiado separado y también para que luego al meter el cierre no me quede demasiado flojo y se salga, ¿vale? Pero si queréis meterle 2 cartones en vez de uno, o sea, 2 tiras, una superpuesta a la otra para que la altura sea un poquito más grande, podéis hacerlo. Veis que he cortado 2 trocitos de cartón, los he pegado, pero a la hora de meter el cinturón, error de principiante, no me cabía, o sea, me faltaban como unos 3 milímetros o así. Entonces tuve que volver a levantar la tira, ¿veis? Que me quedaba, o sea, no pasaba bien, tuve que volver a levantar la tira y pegarlas bien al borde, ¿vale? También podéis hacer las tiras un poquito más finas, pero bueno, para que no se os despegue y os quede todo bien, las he pegado bien al borde, ¿vale? Dejando como solo 1 milímetro. Y ahora sí, ya entra perfectamente el cierre, como veis. Entonces ahora ponemos solamente pegamento en estas 2 tiras, que son las que van a elevar el bolsillito y además de servirnos como cierre, le da un toque muy chulo que quede así como en 3D. Y lo vamos a pegar en el sitio que queramos, ¿vale? Ahí más o menos, centradito, que nos quede la misma distancia hacia cada uno de los lados. Y esperamos a que se seque bien antes de colocar el cierre. Podéis incluso también, mientras esto se seca, ir pegando las 2 tiras de ecopiel, los 2 cartones, ¿vale? Que están cubiertos, el rectángulo grande y el chiquitito que hicimos al principio con ecopiel, esos que veis por ahí abajo, para no manipular demasiado y que no se despegue, ¿vale? Ese iría ahí arriba y el otro iría ahí abajo. Estuve pensando en ponerle un troquel de cremallera que tengo, pero no me gustaba el efecto porque sobresalía demasiado, no sé, destacaba mucho y al final pues no se lo puse, ¿vale? Una vez tengamos eso pegado, voy a pegar eso primero para que ya no se me caiga nada de ahí, ¿vale? Ya lo tengo todo pegadito. Y ahora vamos, veis que queda como en relieve, ¿vale? Y el cinturón del cierre tiene que entrar por ahí. Lo que os decía, entra bastante justo, sobre todo en mi caso porque he utilizado ecopiel y mientras eso no se vaya, pero veis que entra, ¿vale? Perfectamente. Si queréis darle doble altura con 2 cartones, podéis, ¿vale? Pero fijaros o pensar que se os puede ver un poquito más el cartón, porque al final son 2 milímetros más de fondo que le dais. No vais a tener problema tampoco, pero bueno. Una vez que lo tenemos ahí metido, vamos a hacer más o menos la anchura que yo quiero de cierre para saber cuánto tengo que pegar en la parte de atrás.
Entonces, como veis, más o menos en mi caso quedan unos 4,5 centímetros, cerca de 5 centímetros, ¿vale? Y lo que hago es hacer unas marquitas justo donde va el cinturón. Al tener el bolsillo pegado, esto me permite saber exactamente a qué altura tengo que pegar el cinturón, por eso he pegado primero el bolsillito de la portada y ahora coloco el cinturón. Y he hecho también una marquita como a 3 milímetros del borde del cartón con el boli para saber, sobre la ecopiel, vamos, para saber hasta dónde tengo que echar el pegamento. Y lo pegamos bien, ¿vale? Importante que lo dejemos secar y que lo peguemos bien porque en mi caso por lo menos al usar ecopiel es bastante gordito, o sea, ocupa bastante espacio y tiene que quedar bien pegado para que luego no se nos note demasiado y no se nos despegue. Ahora vamos a pegar las dos tiras del cierre de la mochila. Veis que lo que hago es colocarlas más o menos las dos a la misma altura para que me sobre hacia la parte de arriba como 2 centímetros o 2 centímetros y algo, ¿veis, no? Las coloco más o menos igualadas y sin soltar una de ellas, la otra ya la haré después, voy a echarle pegamento o en el cartón o en la ecopiel y tengo que sujetar un poquito, ¿vale? Sobre todo si estáis utilizando ecopiel como yo, porque cuesta un poquito más pegarla. Entonces pegamos la ecopiel y luego le ponemos unos puntitos de pegamento también por la parte de delante. Como veis, yo he aprovechado antes de pegar para ponerle unos eyelets, 3 en cada lado, para darle ese toque de cinta mochilera, ¿vale? Pero esto es completamente opcional y si no queréis ponérselos o si os apetece más dejarlas lisas, también podéis, ¿vale? O incluso colocarle algún tipo de cierre metálico de estos que vienen para bolsos, pues también le daría un toque muy chulo. A la parte de arriba también le voy a dar ese 3D para hacer juego con el bolsillo de abajo y que quede así todo como en relieve. Por lo tanto voy a cortar unos cuantos cartones como veis ahí, los voy a pegar y una vez que tenga eso pegado también le voy a dar un puntito de pegamento ahí en la parte de abajo de los cierres, ¿vale? Para que no se me muevan de ahí y no se me estén levantando, ¿veis? Ya estaría perdón, ya estaría la portada lista y ahora la vamos a decorar. He cogido un par de tarjetitas de las que vienen en los recortables. A esa que viene, es de las que hay, es la más chiquitita, la he doblado a la mitad y como veis la he cortado así en diagonal para apoyarla sobre el bolsillo. ¿Veis? Esa es la chiquitita que viene en esa página, la que está al lado de la catedral. Y la de arriba es otra, que es la siguiente más grande, que venía en esa otra página que veis ahí, los recortables. Y bueno, hice varios cortes porque iba a ponerla de una forma, luego de otra, pero quiero que me quede esa así, como ladeada hacia la izquierda, y la otra chiquitita ladeada hacia la derecha, ¿vale? Entonces, para que me quede así en relieve, voy a cortar un trocito de cartón y se lo voy a pegar ahí, ¿vale? En la unión, bueno, en la separación que hay entre el bolsillo superior y el inferior. Entonces, con eso consigo que la tarjeta me quede un poco más levantada y me haga mejor el efecto que yo quiero, ¿vale? Pongo pegamento directamente sobre el cartón. Si queréis que se quede pegada también a lo que es la parte superior del bolsillo, le ponéis otra puntita de pegamento donde queráis. Yo lo he dejado suelto porque me gusta que se vea así con movimiento y en 3D, ¿vale? Y luego la siguiente, así, ladeada. Perdón. Quiero conseguir el efecto como que estuviesen saliendo, pues los pasaportes que se van firmando a lo largo del camino, estuviesen ahí sobresaliendo del bolsillito. He impreso también, bueno, he recortado una de las frases que viene en las ilustraciones, la del camino, algo del camino, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es. Y la concha, las que venían en la colección eran un poco chiquititas, entonces lo que hice fue directamente ir a Google y descargar e imprimir una concha de las típicas que vienen en Google, o sea que no tiene mucha ciencia, ¿vale? Incluso si tenéis conchas de las de verdad, de playa o que sean chiquititas, también le quedará súper chulo, ¿vale? La mía es de papel, como bueno, de cartulina, y la he impreso así tal cual con el cordelito para poder pegarla, ¿vale? Y también veis que le he puesto un poquito de cartón para hacer 3D y que vaya un poco al mismo nivel que el bolsillo superior. Y ahí la frasecita que me gusta un montón y es como muy inspiradora del camino. Bueno, la portada ya estaría, veis que ya tenemos portada, cierre y estructura listas. Y en este vídeo quería dejar también terminado lo que es la encuadernación y la estructura, los pliegos interiores, ¿vale? Las hojas interiores. Y así en el siguiente vídeo os pongo la decoración. He cortado una cartulina, esta no es una A4, ¿vale? Es una cartulina un poquito más grande, tampoco es una de 30 x 30, es una de estas, creo que se llaman Plus, no recuerdo, pero bueno, mide un poco más a lo ancho, creo que mide unos 32 centímetros o algo así, y a lo alto la he cortado a 21,8, ¿vale? Como el cartón mide 22, pues un par de milímetros menos o 3. Entonces, no me va a llegar con una cartulina. Esto también lo podéis hacer si queréis
con una cartulina en tamaño A3, ¿vale? Y así no vais a tener que unir dos cartulinas. Pero, perdón, en mi caso no me quedaba cartulina blanca y no quería meterle una así en otro color más estridente, una rosa, porque no me combinaba nada. Entonces lo hice con esta y lo que hice fue unirlas, ¿vale? En A4 no os da la medida a lo alto porque necesitáis 21,8, ¿vale? Bien, voy a explicaros la espina. Vamos a hacer una espina doble, es decir, es una espina como las que hacemos siempre, pero en vez de darle una altura de 1 centímetro le vamos a dar 2. Es decir, para cada una de las espinas vamos a necesitar 4 pliegues, ¿vale? 2 a la derecha y 2 en el otro lado, como veis ahí. Y las vamos a doblar cogiendo 2 centímetros de altura. El primer centímetro que va hacia la base pues se va a quedar así y el segundo centímetro que va hacia la parte de arriba es donde yo voy a enganchar mis hojas, ¿vale? Ahí en la parte de arriba. En realidad, y os aviso por si la veis más grande que la vuestra, yo no las hago justo a 1 centímetro porque en mi tabla de plegar la siguiente medida de 1 centímetro, bueno, es a 1,2, no me coincide justo, sí que me coincide justo a 1 centímetro, pero siempre lo hago en el siguiente pliegue, que es 1,2, ¿vale? Para darle un poquito más de margen. Bueno, como veis he aprovechado toda la cartulina para hacer los pliegues correspondientes. En esa cartulina tengo para 4 pliegues, pues 4 por 4, 16. Y al final le he dejado solo 1 centímetro que voy a unir con el primer centímetro de la siguiente cartulina. Y en esa cartulina he hecho otros 5 pliegues, ¿no? Sí, 5 pliegues. El primero es para el centímetro para separar el centímetro donde voy a pegar la cartulina. Y luego el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. Cada pestaña, o sea, cada espina necesita 5 pliegues, ¿vale? Que os dije 4 y son 5. 1, 2, el de arriba 3, 4 y 5 hasta la base, 5. Entonces en la primera son 5 por 4, 20 y aquí 5 pliegues, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es eso, unir el primer centímetro de esta con el último centímetro de la anterior. Como os digo, si esto lo hacéis en una cartulina en tamaño A3, ya os daría perfectamente y no tenéis que estar uniendo. Pero aquí la jefa no tenía cartulina de A3 en ese momento y me busqué la vida y me las apañé para poder hacerlo de esta medida, ¿vale? A lo alto, si tenéis de las de 30 por 30 también os da, sí que tendríais que unir como he hecho yo, pero a lo alto, importante, no puede ser un A4 porque necesitáis 21,8 y el A4 solo tiene 21 máximo, es decir, os quedaría una espina bastante más pequeña, casi 1 centímetro más pequeña de lo que necesitáis. Vale, así se quedaría. Y ahora vamos a, una vez que tenemos todas las espinas listas y todo unido, vamos a pegar las espinas por la parte de atrás, ¿vale? Yo siempre le doy la vuelta, pongo el pegamento en la trasera y vamos uniendo de 2 en 2. De tal forma que al finalizar, bueno, veis, así, la siguiente, y muy importante que la peguéis bien, 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 para que no se os desmonte el chiringuito, ¿vale? Una vez todas pegadas, lo que he ido haciendo, veis que están así como curvadas, es darle un poquito de forma al primer pliegue, ¿vale? Al primer centímetro que lleva cada una de las espinas, porque necesito que tenga flexibilidad para luego pegar las hojitas ahí en ese centímetro. Entonces, vamos a cortar la esquinita de cada una de esas pestañas, pero solo del primer centímetro, ¿vale? Hasta ahí, justo hasta donde empieza el pliegue, hasta ahí cortamos de un lado y del otro. Y esto nos va a facilitar luego a la hora de colocar nuestros sobres porque no nos chocarán las hojas con las esquinas de las cartulinas ni las esquinas de las hojas con las esquinas de la espina. Entonces, una vez hecho esto, ya puedo ir a pegar mi espina en el lomo del álbum. Muy importante eso, que le vayamos dando formita, sobre todo a ese primer centímetro. Perdón. Y sobre todo si es cartulina gruesa, como es este caso, que creo que es de grosor casi 300 o 280, una cosa así, que es la que tenía más grande en color blanco, y cuesta un poquito doblarla. Un truco, yo lo que hago es colocar la espina en su sitio y luego marco la unión del lomo con portada y contraportada. Y con eso sé exactamente dónde la voy a pegar y hasta dónde va a llegar. Y corto un pelín ahí, desde el pliegue que acabo de hacer, desde esa marquita, corto así en diagonal esas esquinitas, porque luego a la hora de colocar las guardas de la portada y de la contraportada, la espina me queda oculta. Si no, a veces corremos el riesgo de que se nos vea el empate de la espina por la parte de abajo. La pego bien pegadita, insisto un montón, estoy un ratito aquí en la espina pegando todo bien y hasta que esté bien seca no hago el movimiento de cerrar y abrir el álbum, ¿vale? Para que luego no se escuchen crujiditos.
Vamos con las hojas. Vamos a necesitar 5 hojas, 5 cartulinas de 17 por 21,8 y otras 5 de 17 por 24,8. Y en el lado de 24,8 vamos a hacer 2 pliegues, uno a cada lado, de 1,5 centímetros. Con eso conseguimos, con estos 3 centímetros, conseguimos hacer un fuelle para el bolsillo, para luego poder meter uno o varios tarjetones, ¿vale? Entonces, cogemos una de cada, una de las que tiene pliegue y una de las que no, y la colocamos una sobre la otra, ¿vale? Si vemos que la pequeña sobresale en algún punto de la otra, que la hemos cortado más grande o que a la hora de plegar nos hemos equivocado, lo que sea, pues le cortamos un filito y listo, ¿vale? Y ponemos solamente pegamento en la pestaña, de tal forma que nos quede así, tal como veis, ¿vale? Comprobamos que las medidas estén correctas, que el sobre nos quepa bien, que no nos haya quedado ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y lo vamos a pegar solo en el primer centímetro, ¿vale? Como veis ahí, es todo blanco y no se ve muy bien, pero bueno, yo creo que más o menos se capta la idea. Pongo pegamento solamente en el primer centímetro, ¿vale? En el que está más hacia la derecha, en el más externo, tanto por un lado como por el otro. Tenéis opción de poner el pegamento en la espina, con mucho cuidado de que no se os escurra, o de ponerlo en el sobre. Yo siempre lo pongo y siempre os recomiendo que lo pongáis directamente en la espina, porque ponerlo en el sobre es un riesgo de que se os escurra el pegamento hacia adentro y luego el tarjetón que vayamos a meter ahí no os quepa o se choque porque se nos haya pegado el sobre en la parte interna, ¿vale? Coloco el sobre en su sitio, como os he dicho, solo en el primer centímetro de la espina y lo pego, insisto un montón. Una cosa importante, a mí me gusta más, por eso lo estoy haciendo ahora, pegar las hojas en su sitio y luego decorarlas. Pero sé que hay muchas de vosotras que lo hacéis al contrario, que primero decoráis y luego las pegáis. A mí personalmente me gusta más así porque una vez que está la hoja decorada con todo lo que le vamos a poner, pesa un montón. Hay veces que los propios cierres de los desplegables que le hacemos nos impiden hacer fuerza suficiente para pegarlo bien, y para mí es súper importante que los sobres se queden bien pegados a la espina. Por eso prefiero sufrir luego un poco a la hora de decorar, pero no sufrir y que me quede mal pegada a la espina, ¿vale? He repetido el proceso con las otras 4 páginas que me quedaban y bueno, como veis ya tengo la parte interior del álbum lista. He también cortado las guardas interiores y así ya dejamos todo listo para que en el próximo vídeo podamos empezar a hacer la decoración. Nada más, espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!